cierto?, específicamente concurría ante la judicatura reclamando del órgano jurisdiccional la declaración de la voluntad concreta de la voluntad de la ley. Así lo definen como muy doctrinariamente. Pero en definitiva es quien se presenta, ¿no es cierto?, ejerciendo este derecho constitucional que es el derecho a la acción y pone en movimiento la actividad jurisdiccional y que conforme al artículo 76 no se puede excusar este órgano de resolver esta petición y conforme a ello, ¿no es cierto?, se pide que el tribunal se pronuncie respecto de este derecho que está siendo discutido, que es incierto, y que en virtud de este reclamo que se hace por este titular, ¿no es cierto?, de esta pretensión desconocida, lo que solicita en definitiva es que la declaración de la voluntad concreta de la ley sea respecto de quien se presenta en esa relación como quien voluntariamente no está cumpliendo o está desconociendo el derecho invocado por quien figura por el demandante, como demandante, ¿no es cierto? Desde el punto de vista del derecho civil, habíamos dicho que había que distinguir el concepto de parte de la relación jurídico sustancial o material de la relación jurídico-procesal, que eso lo estudiamos a propósito de la teoría o las teorías de la naturaleza jurídica del proceso, que este concepto lo incorporó, ¿no es cierto?, Oscar von Bülow, y que en ese escenario eran parte quienes figuraban en el proceso como demandante o demandado, sin perjuicio que valga decir que el Código de Procedimiento Civil no define lo que debe entenderse por demandante, y además también analizamos un poquito las teorías que existían respecto de a quién debía considerarse parte, ¿sí? A los que figuraban, ¿no es cierto?, como miembros de una relación jurídico-material o de la relación jurídico-procesal o ambas categorías, etcétera, aunque las nociones más modernas de la acción habían conceptualizado como parte aquel en cuyo nombre propio o en nombre o en cuyo nombre, ¿no es cierto?, se pretende una determinada declaración de la voluntad concreta de la ley y aquel respecto al cual se formula esta petición, ¿no es cierto?, que es lo que ocurre actualmente si analizamos, ¿no es cierto?, el ejercicio de la acción, no solo desde el punto de vista de este derecho que surge de la norma sustantiva, en la ley la reconoce, ¿no es cierto?, a un determinado sujeto la titularidad de una acción, sino que también en aquellos casos en los cuales se puede concurrir en un proceso a nombre de otro, como podría ser en un recurso de amparo o acción de amparo constitucional, ¿ya? Que en muchos casos el amparado se encuentra privado de libertad y concurre un tercero en su nombre y representación, ¿no es cierto?, solicitando se declare que su detención ha sido ilegal o ilegítima, ¿no es cierto?, y que ha vulnerado garantías constitucionales, específicamente la de libertad del desplazamiento. Desde el punto de vista del proceso civil, parte es aquella persona que pide, como decíamos, o frente al cual se pide en juicio la actuación de la ley al caso concreto. Tenemos que recordar que el punto de partida de este concepto es la idea de que estamos situados dentro de un proceso contencioso, es decir, parte necesariamente está asociado al concepto de un proceso de carácter contencioso, es decir, donde existe un conflicto que ha sido sometido a la decisión de un tribunal de carácter intersubjetivo, es decir, existe un conflicto intersubjetivo de intereses, existen dos o más personas que están discutiendo, ¿no es cierto?, acerca de la existencia o no de una determinada obligación. Entonces, desde este escenario, el demandante, y según lo que hemos visto, se nos presenta o lo podemos vislumbrar como aquel sujeto de la relación jurídico-procesal que provoca el movimiento de la actividad jurisdiccional, generalmente a través de la interposición de una demanda, esto estamos hablando dentro del proceso civil, por medio de la cual el tribunal, ¿no es cierto?, y de acuerdo al artículo 160, tiene que pronunciarse respecto a la pretensión hecha valer en juicio, es decir, tiene que declarar, ¿no es cierto?, en el caso concreto, si la norma legal que se invoca en la demanda ampara o no la situación que está siendo alegada por el actor como desconocida. Y el demandado, lógicamente, es la persona respecto a la cual se pide en el proceso esta declaración de la voluntad concreta, de la voluntad, de la declaración concreta de la voluntad de la ley respecto de él. Insisto, esto solamente respecto del proceso de carácter contencioso, en los juicios denominados voluntarios o de justicia o de jurisdicción no contenciosa, si dice el concepto de jurisdicción no es correcto, ¿ya?, o de competencia no contenciosa, tenemos que tener claridad de que no hay parte, solamente hay un peticionario o un solicitante, porque
la particularidad de este tipo de procesos es que no existe esta contraposición de intereses o este conflicto intersubjetivo de intereses que fundamenta la existencia del proceso contencioso civil, ¿ya? En en los juicios voluntarios no contenciosos, ¿cuál es la particularidad? El juez también interviene como un tercero, pero eh, se somete a su decisión un asunto que la misma ley le ha entregado su conocimiento para que sea resuelto. Hemos repetido en innumerables oportunidades la situación que ocurre con la declaración eh, o con las solicitudes, ¿no es cierto?, de cambio de nombre y apellido, en el cual el juez lo único que tiene que verificar el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo primero de la ley sobre cambio de apellido y otras particularidades tratándose de menores de edad, eh, en la cual acredita las causales que habilitan este cambio de nombre. El juez debe, ¿no es cierto?, acoger la solicitud. Misma cuestión ocurriría en los juicios no voluntarios de carácter minero, cuando concurre un peticionario solicitando que el tribunal declare constituida una determinada pertenencia, ya sea de exploración o de explotación, y el juez, o lo que nosotros nos hacemos como justicia civil, es verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Código de Minería, dictar una sentencia en que declaramos constituida una determinada pertenencia minera. No hay contradictor, no hay conflicto, con la particularidad que conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil, en caso de que se presente en una causa voluntaria un legítimo contradictor, necesariamente la causa deja de ser no contenciosa voluntaria y acto seguido eh, la oposición se considera como demanda y el juicio pasa a tener el carácter de contencioso. ¿Ya? Eso también ocurre en las causas mineras cuando se pide la constitución de una concesión minera de explotación, una manifestación, y cuando dentro de los trámites está se tiene que realizar la mensura de la pertenencia minera, se tiene que publicar la solicitud de mensura en el Boletín Oficial de Minería y dentro de un plazo que establece el Código de Minería pueden presentarse opositores a esa gestión que es propia del juicio de minería, y en ese caso la oposición, ¿no es cierto?, a la mensura pasa a hacer demanda y ese proceso voluntario se transforma en contencioso por ese solo hecho, y así lo está reconocido tanto en el Código de Minería como en las normas que establece el Código de Procedimiento Civil dentro de las reglas que reglamentan el procedimiento no voluntario no contencioso. Como les indiqué hace un ratito atrás, nuestro Código de Procedimiento Civil, ojo, no define el concepto de parte, cuestión distinta que pudiese ocurrir en el Código Procesal Penal, en el cual el Código específicamente señala quiénes son las partes en el procedimiento penal. No deben confundir el concepto de parte o litigante con el de interviniente, que es propio del proceso penal. En el proceso penal, los sujetos procesales, en ambos casos son sujetos procesales, tanto en el proceso civil como en el proceso penal, pero ¿cuál es la diferencia? Que el sujeto procesal en materia civil siempre va a ser demandante o demandado a algún tercero que ocupe alguna calidad, ¿no es cierto?, de las que vamos a estudiar más adelante, pero dentro del proceso penal, los sujetos procesales necesariamente son otros, ¿ya? O sea, como lo decíamos, el querellante, el querellado, ¿no es cierto?, etcétera. Déjenme revisar una cosita. Está revisando acá el Código Procesal Penal, pero bueno, en definitiva, el Código Procesal Penal considera eh, como sujetos procesales al tribunal, al Ministerio Público, a las policías, al imputado, ¿ya? La víctima y el querellante. Bueno, como les decía yo, como no existe un concepto de parte o litigante, ¿no es cierto?, en el Código de Procedimiento Civil, la Corte Suprema, llenando un poquito este vacío, en una sentencia señaló que el concepto de parte va a corresponder a la única persona o a cada una de las distintas personas que entablan una demanda o una determinada gestión judicial o que tienen el carácter de demandados, ¿ya? Es decir, aquel en contra de que se dirige, ¿no es cierto?, esa demanda o esa gestión judicial,
y por consiguiente dice que las partes son los sujetos de la relación jurídico-procesal. Ojo, miren, acá lo que hace la Suprema, sin que exista un reconocimiento expreso en la ley procesal civil de que existe una relación jurídico-procesal, este concepto está enraizado dentro de la jurisprudencia y dice que partes son los sujetos de la relación jurídico-procesal, ¿no es cierto?, misma que se va a desenvolver en el desarrollo de este pleito, y por lo tanto, partes desde este punto de vista de la relación jurídico-procesal serían los sujetos activos o pasivos de la demanda, es decir, ¿quién intenta la demanda? El demandante, es decir, ¿quién es el que promueve el ejercicio de la acción a través de la interposición de la demanda? El demandante, por lo tanto es el sujeto activo de la relación jurídico-procesal y la persona en contra de quien se dirige esta demanda, ¿no es cierto?, sería el sujeto pasivo de esta relación jurídico-procesal. ¿Ven? Es una cuestión y un aporte doctrinario bastante importante porque cuando analizamos la teoría de la relación jurídico-procesal dijimos solamente que estaba conformado por el demandante o el demandado y el tribunal, pero acá la excelentísima Corte Suprema precisa que desde el punto de vista de la relación jurídico-procesal, el demandante va a ser el sujeto activo y el demandado el sujeto pasivo. Ojo, también deben recordar que esta denominación de demandante de demandante y demandado, es decir, como sujeto activo o sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal, puede ir variando de acuerdo al procedimiento. En el juicio ejecutivo, eso lo vamos a ver en los próximos cursos, en el juicio ejecutivo el demandante recibe el nombre de ejecutante y la regla general es que el ejecutante sea el acreedor, ¿no es cierto? Aquella persona que concurre a la justicia para que a través de un procedimiento compulsivo se logre el cumplimiento de la obligación, ¿no es cierto?, de la que es titular y que no ha sido cumplida voluntariamente por el obligado a ello, que sería el deudor y desde el punto de vista del proceso civil demandado, pero particularizando ese concepto en el juicio ejecutivo se llama ejecutado. Entonces, en la relación jurídico-procesal que se forma a propósito del juicio ejecutivo, el demandante recibe el nombre ejecutante y el demandado de ejecutado. Misma cuestión ocurre y puede suceder que en el mismo proceso civil donde hay un demandante y un demandado, cuando dentro del proceso, del devenir de este proceso, se dicta una resolución y dentro del plazo legal una de las partes, sea la demandante o la demandada, intenta un recurso en contra de esta resolución, en las Cortes de Apelaciones, quien intenta el recurso, el sujeto activo del recurso, que puede ser el demandado, ojo, va a recibir el nombre de recurrente y aquel, ¿no es cierto?, eh, a quien beneficia la resolución que se dictó y que está siendo impugnada por la otra parte, recibe el nombre de recurrido, recurrente y recurrido. Y particularizándolo en el recurso de protección, quien deduce el recurso de apelación, como le digo, dentro de la relación jurídico-procesal civil, demandante-demandado, cualquiera de los dos, va a recibir el nombre también de apelante, esto particularizándolo en el recurso de apelación, quien interpone el recurso es el apelante y en contra de quien, ¿no es cierto?, ha resultado beneficiado por la resolución impugnada el apelado, ¿ya? Incluso puede ocurrir que Juan, demandante, apele en contra de una resolución y el demandado Pedro se adhiere a la apelación. La adhesión a la apelación lo vamos a ver cuando analicemos el sistema recursivo nacional, cuando hagamos una introducción al sistema recursivo nacional, que lo tenemos que ver este semestre, van a ver que dentro del recurso de apelación se encuentra la figura de la adhesión a la apelación. Existen ciertos plazos particulares, etcétera, pero en definitiva la adhesión a la apelación es la apelación de quien no interpuso apelación en el plazo fatal que establece la ley, y a él se le va a llamar adherente de apelación. Incluso cuando se interpone alguna tercería, que es la intervención de un tercero en el proceso civil, ¿no es cierto?, puede ocurrir que el tercero reciba el nombre de coadyuvante y cuando se comparece en esa calidad de coadyuvante, vamos a ver cuando analicemos, ahora en esta misma clase espero, la figura de los terceros, el coadyuvante se identifica con intereses o pretensiones de una de las partes, entonces pasa jurídicamente a ocupar dentro de la relación jurídico-procesal ya formalmente establecida el lugar de demandante o demandado, y también podemos encontrar terceros excluyentes o independientes, ¿ya? ¿Les quedó Doctor, claro esto? Dígame.
Consulta, usted dice que demandante, recurrente y apelante en los diversos casos recibe ese nombre, ¿cierto? Pero alguna vez leí requirente. ¿En qué caso será requirente entonces? A ver, lo que pasa es que siempre hay como denominaciones que lo leyó en alguna sentencia. Me parece que sí, sí. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, muchas veces cuando uno quiere dejar ocupar la palabra demandante, demandado, uno pone el libelista, el requirente, como el que está poniendo en movimiento algo, ¿me entiende? Entonces, muchas veces usted se va a encontrar que en una sentencia va a decir el demandante, el libelista, el articulista, el incidentista, eso va a ir dependiendo de las posiciones, pero requirente puede ser quien está haciendo la solicitud. Por ejemplo, se ha presentado un requerimiento o una solicitud por Juan Pérez, solicitante, requirente, ¿me entiende? Pero así como como categoría procesal, así como para identificarlo como demandante, si el demandante o demandado están haciendo un requerimiento, una solicitud al tribunal, perfectamente este puede ser el requirente, ¿ya? Ya, perfecto, gracias. En razón de una cuestión gramatical de decir quién requiere algo nomás. Pero, como le digo, muchas veces uno tiene que explorar y hacer un poquito uso de lo exquisito y amplio que es la lengua castellana. Bueno, nosotros no hablamos español, hablamos castellano, recuérdenlo. Y desde ese punto de vista podría haberse empleado, debiera verlo en el contexto, porque en el proceso civil, por ejemplo, otra categoría que hay a propósito de la infracción, es decir, de un reclamo contenido en el Código Sanitario, que está el reclamante y el reclamado, que son las reclamaciones por multa sanitaria, ¿no es cierto? Que quien ha sido sancionado sanitariamente por la Seremía de Salud puede reclamar ante la justicia ordinaria para que revise los antecedentes del sumario sanitario y determinar si se ajusta o no la sanción al mérito sumario sanitario. ¿Ya? Y ahí hablamos de reclamante y reclamado. Y generalmente el reclamado es este servicio público, que es el servicio de salud respectivo, que es representado por el Consejo de Defensa del Estado. ¿Ya? Una cuestión muy vinculada al concepto de demandante, chiquillo, es que quien va a ser demandante, ¿no es cierto? Es quien tiene un interés, ¿no es cierto? Que tiene una pretensión. Pero, lógicamente, para poder ejercer esa pretensión en juicio debe estar legitimado para actuar, ¿ya? Porque de manera tal que si no cuenta con ese interés para actuar, va a carecer de legitimación activa, ¿ya? Eso es conocido como falta de legitimación activa, es una defensa habitual en las contestaciones de demanda, en las cuales los demandados muchas veces alegan que el actor no cuenta con legitimación pasiva para que el juez lo escuche. Miren, yo les voy a leer una sentencia eh, que la estaba buscando ahora, en la cual se trata tanto la institución de la falta de legitimación activa o pasiva, y está bastante, es que me gusta esta sentencia porque se hace un análisis de esto para que lo entiendan. Miren, en el considerando undécimo esta sentencia se dice lo que guarda relación a la excepción de falta de legitimación activa. Para un mejor entender del asunto, debe señalarse que la misma guarda relación con la capacidad que deben tener los demandantes de ser sujetos activos, en este caso, de la acción de indemnización de perjuicios que ejercen, es decir, si los hechos existe mérito para ser considerado titular de la acción intentada, para lo cual primero debe recordarse que la acción, desde el punto de vista procesal, lo que busca es proteger un derecho sustantivo que el actor estima ha sido violentado y la dirige en contra de quien resulta obligado, es decir, en contra de quien ha participado en el acto que violenta su derecho para que, con el debido emplazamiento, pase a ser sujeto a la litis y tener, en palabras de Carneluti, el derecho de hacerse escuchar por el juez a fin de que éste pueda proceder a la composición de la litis. Acá en esta sentencia yo sigo lo que dice Carneluti acá, que según este autor, en lo referente a la capacidad de ser parte en el juicio, sostiene que es la existencia en el agente de las cualidades necesarias para el ejercicio del poder o para el cumplimiento del deber que en el acto se resuelve, ¿ya? Entonces, acá se agrega en el fallo que de lo anterior fluye que la reseñada legitimación es una calidad procesal que debe reunir uno de los sujetos al proceso, en especial
quien comparece al mismo en calidad de actor, y reclama a la justicia se respete el derecho sustantivo que emana de una relación jurídica previa, de la que es parte el que alega haberse violentado por quienes estima responsables de tal conculcación de derechos. Es decir, dicha legitimación importa que quien acciona pide a la justicia sea restablecido su derecho, lo que ejerce mediante la acción que dirige en contra de los demandados y que se encuentra contenida en su demanda. ¿Lo entienden? Acá yo cito una sentencia de la Suprema en la que se hace cargo de la legitimación y también la aborda como un presupuesto de la acción y como también un presupuesto procesal. Acá la Suprema dice que, dado que los antecedentes del proceso, el elemento de legitimación para accionar ha resultado cardinal para definir la contienda, se observa propicio dejar anotado que, tal como es sabido, para que un conflicto de intereses llegue a ser conocido y sentenciado por el órgano jurisdiccional, requiere de la confluencia de presupuestos básicos, de los que depende la admisibilidad y posibilidad de existencia del proceso y del surgimiento de la relación procesal. En efecto, para que exista proceso válido, para resolver sobre el fondo lo pretendido, es ineludible que concurran ciertos requisitos que la doctrina denomina presupuestos procesales, definidos en términos generales como las condiciones que se requieren para que la relación jurídico-procesal nazca, se desenvuelva y culmine con una sentencia de mérito. Unos son de forma y otros de orden material o de fondo. Después dice que acá, como les digo, analiza este concepto de la legitimación activa, ¿no es cierto? Ya desde el punto de vista de qué es necesario como presupuesto procesal para que se forme una relación jurídico-procesal válida, ¿no es cierto? Misma que es necesaria exista para que el proceso nazca, se desenvuelva y culmine con una sentencia de mérito. Dice, constituyen presupuestos formales la demanda en forma, es decir, esta que cumple con los requisitos del artículo 254 del CPC, la capacidad procesal de las partes, donde estaría este tema de la legitimación, ¿no es cierto? Y la competencia del juez, lo vamos a ver en su momento, ¿ya? Los presupuestos procesales de existencia o fondos o materiales, o también llamados condiciones de la acción, son la existencia del derecho que tutela la pretensión, lo que otros denominan causa de pedir, legitimación para obrar y que exista posibilidad de otorgar petito, bla, bla. Y ahí en esta sentencia analiza profundamente lo que debe entenderse por esta legitimación. Creo que si están interesados se los puedo mandar para que lo estudien, pero para seguir avanzando. Pero ¿cuál es el objetivo de esto o de sacar a colación esta sentencia? Es que la legitimación activa desde ya puede constituirse en uno de los presupuestos indispensables para que se configure una relación jurídico-procesal válida. ¿Se acuerdan que teníamos que Goldschmidt decía que estos presupuestos debían discutirse durante formada la relación jurídico-procesal, porque decía que no son los requisitos o condiciones indispensables para que nazca una relación jurídico-procesal válida, sino dice estos necesariamente deben discutirse en la secuela del proceso. Entonces, uno de ellos es la legitimación. Entonces, acá hay que encontrarle la razón a Goldschmidt, porque en este caso, precisamente el presupuesto procesal de si el actor tiene o no legitimación para demandar en el juicio es planteada por el demandado cuando al contestar la demanda alega su falta de legitimación activa. Entonces, desde ese escenario hay ciertos presupuestos procesales que no necesariamente no existen o no deben darse al momento de presentarse la demanda, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el juez puede decir, claro, acá hay una persona, me presenta esta demanda y pareciera ser que está legitimado, pero al final de cuentas, una vez generado el emplazamiento y habiéndosele dado la posibilidad al demandado para que dentro de este término, que son 15 días en el juicio ordinario, menor en otros procedimientos, al contestar su demanda, él dice, no, a esta relación procesal no puede seguir adelante porque no existe por parte del actor no es legítimo titular del derecho que invoca. Y eso hace que carezca de la legitimación para accionar en mi contra. ¿Ya? Entonces, raya para la suma, la falta de legitimación, en definitiva, es una cuestión que, por regla general, vas a ser sacado, ¿no es cierto?, a la luz en el proceso por el propio demandado,
salvo que el juez en un análisis exhaustivo, ¿no es cierto?, de los antecedentes, elimine litis, ab initio proceso, puede decir, oiga, ¿sabe qué? Me cabe la duda si esta persona es titular o no, porque me está acompañando, está pidiendo el cumplimiento de un contrato de compra, o está pidiendo la resolución de este contrato de compraventa y él no figura como contratante. O sea, yo creo que sería la única situación en la cual el juez elimine litis diciendo, ¿sabe qué? Acá el actor carece de legitimación activa para accionar, ¿no es cierto? Podría eventualmente en una interlocutoria pequeña rechazar la demanda. Pero es difícil porque si uno lo hace in limine liti, sin dar el previo emplazamiento, o sin el previo emplazamiento, lógicamente podría el juez eh, extralimitarse, ¿entienden? Extralimitarse porque la oportunidad que tiene el juez para ponderar los antecedentes que le acompañan es durante el término probatorio. Entonces, debiese tramitar el procedimiento y rechazar la demanda cogiendo la falta de legitimación activa en su sentencia, ¿ya? En la sentencia definitiva. Porque si lo hace de manera previa, se podría alegar por el demandante la infracción al principio de la inexcusabilidad, que se está excusando de fallarla o de conocer el litigio a priori, antes de que se haya trabado la relación jurídico-procesal, ¿ya? Una de las particularidades que también tenemos que tener en cuenta es que existen ciertos procedimientos en la cual la ley entrega la titularidad de la acción, y eso es indiscutible, a ciertas y determinadas personas porque entiende que son ellas las que tienen un interés especial. ¿Qué caso se le ocurre a usted a propósito del estado civil de las personas? ¿Qué acción, no es cierto, solamente creen ustedes le puede corresponder a personas ciertas y determinadas? ¿El divorcio puede ser? Por supuesto, porque ¿a quién le interesa el divorciarse? Al pobre cristiano o a la pobre cristiana, ¿no es cierto?, que ha sufrido una vida junto a alguien que a lo mejor no ama, o que la trata mal, o que la ha engañado, etcétera. Claro, en todas las acciones de nulidad, de matrimonio, de divorcio, lógicamente, quienes tienen interés, este interés especial, son necesariamente los cónyuges. Eh, no sé si recuerdan, en la nulidad, en los juicios de nulidad relativa, ¿vieron nulidad ustedes, chiquillos? Parece que no. Según el artículo 1684, dice que la nulidad relativa, a diferencia de la absoluta, ¿no es cierto?, no puede ser declarada por el juez de oficio, sino que solamente a petición de parte. Luego dice, ni puede pedirse su declaración por el Ministerio Público en el solo interés de la ley, ni puede alegarse, sino por aquellos en cuyo beneficio lo hayan establecido las leyes, sus herederos o cesionarios, ¿ya? Entonces acá también, el 1684 del Código Civil establece que quien pida la nulidad tiene que tener un interés especial, ¿no es cierto?, el que señala acá la ley, es decir, aquellos en cuyo beneficio lo han establecido las leyes, según las normas que reglamentan la nulidad, ¿no es cierto?, quien ha sido víctima del error, fuerza o dolo, ¿ya? En los casos que son constitutivos de vicio del consentimiento y ameritan la declaración de nulidad relativa. Ahora nos toca ver una situación que también es importante a propósito de las partes, y en la cual ustedes me dicen, bueno, es que parte el demandante y el demandado, pero puede ocurrir una figura que los procesalistas llaman de subrogación procesal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que es la subrogación procesal? ¿Ya? En virtud de esta subrogación, lo que ocurre es que una persona va a ocupar jurídicamente el lugar de otra con los mismos derechos y obligaciones. En definitiva, ¿qué es lo que ocurre en la figura de la subrogación procesal? Vamos a ver los casos. Se reemplaza a una de las partes del juicio por otra que antes, ¿no es cierto?, de la subrogación no formaba parte en la relación jurídico-procesal. Se inició la relación jurídico-procesal y luego de trabada esta relación llega una persona que reemplaza, ¿no es cierto?, a alguien que es demandado o demandante y ocupa jurídicamente su lugar, ¿ya? Cuando vean los modos de extinguir las obligaciones, los artículos 608 siguientes del Código Civil hablan
del pago por subrogación. Ya en 1600, según las normas civiles, ¿no es cierto?, el pago de subrogación es un modo de extinguir las obligaciones, ¿no es cierto?, y se produce cuando un tercero paga una deuda ajena, ¿ya? Deuda a la cual no se encuentra obligado ni natural ni civilmente. Ustedes saben cuáles son las obligaciones naturales y las obligaciones civiles, ¿no es cierto? Su definición está en el Código Civil. No voy a entrar en mayores reparos, pero entonces estamos frente al caso en el pago de subrogación de un tercero que paga una deuda ajena a la que ni natural ni civilmente está obligado. Entonces lo que hace la ley en esa situación es permitir que se subrogue en los derechos del acreedor. Por ejemplo, Juan es acreedor de Pedro en 100 pesos. Llega Rodrigo, le paga a Juan los 100 pesos y la acción que Juan tenía en contra de Pedro la puede ejercer Rodrigo, ¿no es cierto?, porque ha pagado por subrogación y según lo establecido en el Código Civil, en el 1608 y siguiente, opera por el solo Ministerio de la Ley. Acá está acá el caso específico, en 1610 dice, bueno, en 1608 el Código Civil dice la subrogación es la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga. Ahí está súper clarito. Se subroga a un tercero en los derechos del acreedor o en virtud de la ley o en virtud de una convención del acreedor. Luego el 1610 dice cuándo esta subrogación opera por el solo Ministerio de la Ley. Y el 1610 dice, se efectúa la subrogación por el solo Ministerio de la Ley y aún en contra de la voluntad del acreedor, y vean, por el solo Ministerio de la Ley e incluso en contra de la voluntad del acreedor, en todos los casos señalados por la ley, especialmente a beneficio. Y en el primero dice, del acreedor que paga a otro acreedor de mejor derecho en razón de un privilegio hipoteca, segundo, del que habiendo comprado un inmueble es obligado a pagar a los acreedores a quienes el inmueble está en hipoteca. Tercero, del que paga una deuda a que se haya obligado solidaria y subsidiariamente. 4. El heredero beneficiario que pagó con su propio dinero las deudas de la herencia. 5. Del que paga una deuda ajena, consintiéndolo expresa o tácitamente el deudor. ¿Ya? En esos casos la ley dice que acá jurídicamente el tercero que paga una deuda ajena al acreedor se subroga por el solo Ministerio de la Ley en las acciones que el acreedor primitivo tenía en contra de ese deudor. Entonces ahí se produce una subrogación procesal. Dentro de esta figura está muchas veces la cesión de derechos personales, cuando hay un juicio, se inició por un acreedor y luego viene un banco y dice, sabe que yo le compré a este caballero su crédito, así que me vengo a subrogar, pero en la cesión de derechos personales, el Código Civil, 1900 algo, del Código Civil exige que esa cesión le sea notificada previamente al deudor como requisito de validez, y nosotros cuando ocurre en el proceso ya trabada la relación jurídico-procesal y comparece este nuevo acreedor, ¿no es cierto?, alegando haber comprado un crédito y por ende ello en virtud de una cesión de derechos personales, nosotros ordenamos que se notifique previamente al demandado en su calidad de deudor, porque así lo exige el Código Civil, ¿ya? Otra situación en que se puede producir la subrogación lo encontramos en el caso de la citación de evicción. Esto lo vamos a analizar también durante los próximos cursos. La citación a evicción está reglamentada en los artículos 584 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y está vinculado, ¿no es cierto?, al contrato de compraventa. Y esto se produce cuando la cosa es vendida con algún vicio revitorio, es decir, con un vicio que tiene la cosa anterior a la fecha de celebración del contrato de compraventa. Por ejemplo, que la compraventa le vendieron el vendedor o el primitivo vendedor del comprador no era el dueño de la cosa. Ya ustedes, no sé si, bueno, lo tienen que saber, la venta de cosa ajena es válida en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, en ese escenario puede ocurrir que Juan, no siendo dueño de una propiedad, de un inmueble, se la venda a Pedro, y Pedro, convencido de que es dueño, recibe una demanda, o es notificado una demanda de reivindicación. Viene Rodrigo y le dice, oiga, Pedro, ¿sabe qué? Usted no es dueño. Si yo soy dueño, acá está la inscripción.
pero él dice, oiga, pero yo tengo una inscripción, pero su inscripción es posterior. Entonces, el demandado en su calidad de comprador, ¿no es cierto?, de ese contrato compraventa, puede citar de evicción a su vendedor para que venga a defender la cosa, ¿ya? El procedimiento lo vamos a ver adelante porque este puede comparecer o no comparecer. Si comparece, los resultados del juicio no lo afectan, pero si no comparece el citado de evicción, sus resultados, si los resultados de la sentencia le van a afectar. Y bueno, como les digo yo, es una cuestión que la vamos a ver cuando analicemos esta situación. Pero a propósito de lo que estamos viendo de la figura de la subrogación procesal, se vincula, ¿no es cierto?, al contrato de compraventa 1843 del Código Civil, para que ya vayan viendo de que hay normas sustantivas que conllevan, ¿no es cierto?, necesariamente acciones judiciales, porque el 1843 del Código Civil dice el comprador a quien se demanda la cosa vendida por causa anterior a la venta deberá citar al vendedor para que comparezca a defenderlo. Esta citación será en los términos señalados por el Código de Enjuiciamiento. ¿Ya? Profesor, Entonces esto, dígame. perdón, ¿quiere terminar la idea nomás o le pregunto? No sé. No, dígame. Ay, es que mi duda va enfocada sobre que usted habla de la subrogación procesal, pero va dirigida netamente como al aspecto como más económico. Por ejemplo, podría haber subrogación procesal en el caso de cuando los padres o tutores se hacen responsables, como dice usted, que ocupa jurídicamente en cuanto a derechos y Ujú. obligaciones, cuando Sí. los hijos son menores de edad y han cometido algún acto ilícito o algo así. ¿Ya? No, porque ahí no está ocupando jurídicamente el lugar, porque respecto a los menores de edad, como no tienen capacidad para comparecer en juicio, la ley ordena de que quien debe comparecer en su representación es el representante legal. Porque desde el punto de vista más puro, estamos hablando de que los sujetos de la relación jurídico-procesal, y cuando veamos la capacidad, tienen que tener distintas capacidades, entre ellas la capacidad para comparecer en juicio, y vamos a ver que cuando solamente tienen capacidad de goce, deben hacerlo debidamente representado por sus representantes legales. No se cita como caso de subrogación procesal la comparecencia de un representante legal, por lo menos en calidad de representante legal, de tutor, cuidador, etcétera, en un juicio. Porque acá no es que saquemos al niño menor de edad del juicio, el niño es parte. Solamente que quien comparece en su representación es quien tiene capacidad de ejercicio. En los casos que estamos viendo ahora, estamos en el entendido que hay un demandante o demandado que ya cumple con estos requisitos. Lo vamos a ver cuando analicemos, como les decía yo, la capacidad para comparecer en juicio, y vamos a ver las distintas capacidades, y a lo mejor ahí si requiere retomamos esto, pero propiamente tal, decir que es una subrogación procesal, no creo. Porque en definitiva, tanto representante como representado serían la misma parte, que para efectos de que el proceso no esté viciado, se exige por la ley, ¿no es cierto?, como un requisito de procesabilidad indispensable, que este menor concurra debidamente representado, que tiene que ver con, más que bien con cuestiones de capacidad para comparecer al proceso, que relacionarlo con esta figura de subrogación procesal. Gracias. Bueno, yo sé que a esta altura hablarle de la citación de evicción, del contrato compraventa, es un poquito anticipado, pero esto, como leímos en 1843 y de los artículos 584 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en definitiva, ¿en qué consiste la citación de evicción? Es cuando el comprador, a quien se le demanda la cosa vendida por una causa o motivo anterior a la celebración del contrato de compraventa, tiene que citar, ¿no es cierto?, como decía la norma en 1843, a su vendedor para que comparezca a defenderla. Si no comparece y resulta dicta la cosa, es decir, se reivindica, es decir, se le ordena al demandado en su calidad de comprador que devuelva la cosa, en este caso el vendedor, ¿no es cierto?, el citado de evicción, eh, no será obligado al saneamiento, pero si el vendedor citado no comparece a defenderla, será responsable de la evicción. Es decir, si comparece a defenderla, como le dije en un principio, el vendedor citado de evicción y resulta evicta, no está obligado a sanear nada.
pero si es notificado en su calidad de citado de dicción y no comparece, sí será responsable de esta dicción. Y ahí probablemente el comprador ejerza acciones de resolución del contrato que celebró con él, y dentro de las cosas o efectos propios de la resolución es que al declarar el tribunal la resolución y el efecto propio de esta sanción civil es que se retrotraiga a las partes del Estado inmediatamente anterior a la celebración del contrato, caso en el cual, ¿no es cierto?, el demandante y el demandado no tenían ninguna vinculación y pierde, ¿no es cierto?, su justificación esta obligación de pago del precio, y por lo tanto ese precio debiese ser restituido por ese vendedor al comprador que resultó evicto de esta cosa, ¿ya? Como hablamos recién respecto al pago por subrogación, también hay una situación que se genera a propósito de la cesión de derechos litigiosos y está reglamentado en los artículos 1911 y siguiente del Código Civil. En este caso se va a producir una subrogación procesal de carácter convencional, porque hay implícito un acuerdo de voluntades de una persona, ¿no es cierto? Porque lo que uno hace o lo que ustedes pueden hacer cuando se produce la cesión de derechos litigiosos es comprarle a una de las partes sus derechos al litigio. Por ejemplo, Juan está demandando en sede laboral a Pedro, su empleador, por la suma total de 15 millones de pesos, por decir algo. Entre los que están, no sé, pues, pago de la indemnización sustitutiva del aviso previo, vacaciones proporcionales, pago de cotizaciones previsionales, indemnización por año de servicio, etcétera. Y llega usted y le dice a este caballero, ¿sabe qué? Usted está demandando 15 millones, pero yo le compro todo en 7 millones, se lo pago. Pero ahora, catch. Pero necesariamente, ojo, para que exista un derecho litigioso tiene que estar previamente notificada de la demanda del demandado, ¿ya? Y en ese caso, quien compra o a quien se le cede este derecho litigioso, es decir, hay un juicio en el cual se reclama una pretensión que está siendo cuestionada o debatida, ¿no es cierto?, en cuanto a su existencia en este juicio, llega esta persona ya notificada la demanda al demandado y le ofrece, ¿no es cierto?, una cantidad de dinero a este demandado y se acepta, viene esta parte que a la que se le ceden esos derechos litigiosos y ocupa jurídicamente el lugar del demandante, ¿ya? Pero eso está en los artículos 1911 y siguiente del Código Civil. Lo van a ver cuando analicen, cuando en su momento en Derecho Civil, pero eso para que ustedes vayan viendo de que se producen situaciones como esta, que estas situaciones que reglamenta la ley sustantiva se materializan en el proceso civil. Chiquillos, me pasé un poquito de la hora, así que 10 minutos de descanso y seguimos. ¿Ok? ¿O tienen alguna duda antes de que hagamos el break? Parece que no. Ya, entonces nos vemos más ratito, ¿no? Ya, voy a parar la grabación un ratito. Entonces nos vemos en 10 minutos más. Gracias.